Bienvenidos estudiantes a la Ciudad Escolar Confenalco, formando líderes para transformar la sociedad. Ética y Cátedra para la Paz, grado octavo. Valor del mes, la confianza. Esta imagen nos permite hacer una reflexión sobre el valor del mes, que es la confianza, de la cual podemos decir que el término confianza es muy importante en las relaciones entre dos personas o entre un grupo de personas de cualquier nivel económico, social o cultural. La famosa química nace de la confianza que te dé de la otra persona, aunque sea muy ajeno a su mundo y problemática. Aún así, se puede establecer una conexión nutrida por lo que significa esa confianza. Confianza es creer, es sinceridad, es seguridad, es hablar con la verdad, es decir las cosas con honestidad, es no engañar o utilizar a alguien. Para que te puedas ganar la confianza de otra persona, esta tiene que darse cuenta que la compartiste de verdad lo que sientes, piensas. Solo así van a creerte. Tenemos unos conceptos claves que son muy importantes al momento de comprender la temática que vamos a abordar en estos momentos. Y esa temática pues nos va a permitir a nosotros comprender todo lo que tiene que ver con la actividad de aprendizaje y la guía de aprendizaje. Tiene que ver con el tema de la mediación, de la negociación, de los roles que nosotros cumplimos al momento de ser mediador en un determinado conflicto que se esté presentando. Estos conceptos nos permiten entonces de esta manera tener claridad sobre el tema que nosotros vamos a abordar. Conflicto y mediación. De resolución podemos decir que es la condición en la que se busca encontrar la solución de una determinada circunstancia. Conflicto es la situación en que las personas están en desacuerdo. Cada persona ve las cosas de una manera diferente. Este desacuerdo puede provocar un enfrentamiento, una lucha o una discusión. Y la mediación, por su lado, es la intervención de una persona u organismo en una discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. El tema que vamos a trabajar tiene que ver con la resolución pacífica de conflictos, de la cual podemos decir que también es conocida como conflictología. Es aquella regulación de conflicto y transformación de conflicto. Es el conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los enfrentamientos entre dos o más personas. Se denomina conflicto a todo tipo de enfrentamiento entre dos o más personas cuya principal característica es la oposición entre ambas partes, de tal modo que aparentemente el triunfo de una implica la aniquilación de la otra. En la actualidad, se aceptan que los conflictos son de naturaleza humana, distinguiéndose entre el conflicto interno, que afecta a un solo individuo en referencia a la elección de opciones, y el conflicto externo entre dos o más personas llamadas genéricamente adversarios. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio un gran impulso al estudio del fenómeno antropológico, social, económico y político de la guerra, y se fueron modelando distintas teorías que tienen entre uno de sus capítulos la intervención de terceros. Estos dieron paso a la llamada mediación, transformación, resolución de conflicto, como la participación de una tercera persona que promueva la conciliación y el acuerdo autodeterminado de las partes de desaveniencia. El conflicto se puede dar entre dos o más personas, puede ser un grupo de personas donde tengan una oposición de pronto o un desacuerdo respecto a una situación, una problemática que se convierta en una dificultad como tal. Lo importante aquí es buscar la solución de esta situación en ese momento difícil, de subsanar y buscar a una tercera persona que nos pueda equilibrar en la discusión, y esta persona debe tener unas características propias. Hay unos rasgos que nosotros debemos tener en cuenta para abordar los conflictos que se dan desde varios enfoques. Está el enfoque jurídico, moral o normativo, que es aquel que trata de abordar el conflicto abordando una serie de normas jurídicas o morales. Esto permite pues que nosotros como tal podamos tener en cierta medida el control o en cierta situación un consenso básico entre las partes sobre las normas que están establecidas para poder aplicarlas y en un caso concreto darle determinada solución.
Cuando la divergencia predomina sobre el consenso, el enfoque normativo necesita la fuerza para mantener un conflicto muy tranquilo. Tenemos también la negociación, que tiene que ver con el conflicto omnipresente, ya que se presupone que se debe a una tendencia a dominar inherente al individuo en sociedad o imputable, al menos a la escasez material. Las relaciones sociales son una pugna entre dominantes y dominados, por lo que el conflicto solo puede arreglarse, pero no resolverse. Y finalmente, la resolución del conflicto, que es aquella situación que se entiende en las partes para establecer unas relaciones sin temor, que resulta aceptable para todos según sus preferencias individuales. Además, estas relaciones deben reflejar un perfecto conocimiento para que se elimine el riesgo que la violencia estructural causa. Cuando un conflicto queda resuelto, la situación se mantiene ya que las partes están satisfechas, es decir, el conflicto está resuelto. Asimismo, tenemos lo que es la mediación, otra de las temáticas que nosotros estamos abordando, y es aquella que podemos decir que es el proceso en el cual una tercera parte imparcial asiste a dos o más personas en disputa a alcanzar en forma voluntaria un acuerdo negociado. En la mediación se utilizan una variedad de herramientas técnicas y estrategias para ayudar a las partes a alcanzar el resultado deseado, pero sin ningún poder de decisión sobre ellas ni sobre el resultado. Para ser mediador hay que tener en cuenta ciertas cualidades y los roles que ellos vienen cumpliendo. Porque los roles tienen que ver con el curso de la sesión tradicional de mediación. Podemos ver que el mediador juega diferentes roles en un sentido general, porque ayuda a resolver los conflictos como tal, como facilitar, hacer un canal de comunicación entre las partes que están afectadas. El mediador debe ser un facilitador porque permite que el proceso de mediación se mantenga estable, se dirige el conflicto para que éste se convierta en un ímpetu de movimiento y no desborde en algo que puede complicarse un poco más. Transmisor y traductor de la información, es un diferenciador entre posiciones e intereses, un creador de opciones y un agente de la realidad. Todo esto permite abrir unos canales de comunicación, lo cual permite que las partes no estén hablando entre sí por cualquier razón. El mediador interviene para restablecer la comunicación y muchas veces debe ser el mediador solo quien se comunica por un tiempo con las partes, por separado, para prepararlas para este proceso de comunicación facilitada. A veces las partes se hablan, pero no se comunican, no se entienden entre ellas. Es posible que no estén conscientes de ciertos hechos o tienen percepciones diferentes sobre el significado de estos hechos. Aquí el mediador puede actuar no solo como transmisor, sino también como un traductor de la información. Ambas son importantes y permite pues que se llegue a un acuerdo como tal. Asimismo, el mediador es un diferenciador entre posiciones e intereses. Sabe que las acciones de regateo sobre la base de posiciones pueden ser expresiones de dolor, rabia o deseo de castigo, así como puede ser también una esperanza realista de concesiones. Pero llevar a las partes a los intereses deseados, temores, necesidades, motivaciones, aspiraciones, etc., que están detrás de las posiciones es un proceso fundamental del mediador. Usualmente, las partes no trazan un conflicto sin modificar, sea la forma o el contenido de sus demandas originales. El mediador ayuda a las partes a distinguir los verdaderos intereses subyacentes y con ello modificar las posiciones originales del regateo. Creador de opciones es otra de las características del mediador. Este no es siempre un ente pasivo. De hecho, mientras la sesión progresa, el mediador se involucra más y en algún momento podría proponer opciones de ganancia mutua para las partes. Y es ahí donde los aspectos más creativos de la mediación no debería ser pasado por alto. Se recuerda que no es la función del mediador buscar en la solución y vendérsela a las partes, sino que esta debe surgir de ideas de las partes como una forma de asistirle a resolver el conflicto. Y tenemos el agente de realidad, que es el último. Es uno de los roles más críticos del mediador. Mientras se acerca a un acuerdo o a su posibilidad, su trabajo es incrementar en cada parte su conocimiento y conciencia de las necesidades de la otra parte y construir un marco realista
dentro del cual ellos pueden evaluar los costos y beneficios de continuar o resolver el conflicto. En este rol, el mediador asume un riesgo grave frente a las partes que no comprenden su trabajo y requieren complacencia, pero es un riesgo inevitable y es nuestra obligación asumirlo. En la mediación existen unas llamadas reglas de oro. Entre estas podemos mencionar que las personas raramente toman decisiones si hay una forma de evitar de hacerlo. Las personas pueden estar de acuerdo en dos hechos, pero en desacuerdo incluso violentamente respecto al significado de esos hechos. Las personas usualmente actúan para lo que entiende que es de beneficio propio, aunque no siempre les resulte realmente beneficioso. A la gente no les gusta pedir excusas, a las personas no les gusta que le digan lo que tienen que hacer. Las personas son más importantes que las disputas y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si las partes acuerdan convivir entre ellas sin resolver quién hizo qué en el pasado, entonces lo que se hizo en el pasado no es lo importante. Estas disputas se resuelven involucrándose en la parte negativa y mirar de dónde surge ese desacuerdo. Y no se puede llegar a ninguna parte sino si se llega a la reserva o la duda, es decir, se calla muchas veces lo que en realidad está generando pues ese conflicto como tal. Para finalizar, podemos decir que vamos a encontrar la rúbrica de evaluación, la cual tiene unos aspectos para evaluar que son el indicador del hacer, el indicador del saber y el indicador del ser más la presentación del trabajo. Cada uno de estos indicadores tiene unos desempeños, desempeño bajo, desempeño básico, desempeño alto, desempeño superior. Cada desempeño tiene unos criterios que nosotros debemos cumplir en las actividades de aprendizaje que están propuestas por parte del docente. Al finalizar, se coloca, al mirar cada uno de esos desempeños, se coloca una nota final o una calificación final que va a ser la de la actividad de aprendizaje. Esta se debe hacer siguiendo todas las indicaciones propuestas por el docente en la guía de aprendizaje. No me resta más sino darte las gracias por tu disposición y apoyo desde casa y nos vemos en nuestro próximo encuentro sincrónico por la plataforma Teams.